Bueno, muy buenos días. Buenos días. Muy bienvenidos a este encuentro también de parte de Pablo y mía. Junto con Pablo le vamos a estar mostrando la Evolution 3, la recientemente liberada Evolution 3. Pablo estuvo ayudando a clientes a adoptar esta versión y por mi lado estuve ayudando más a la construcción y a la liberación de la versión. Así que vamos a contar cada uno de nuestro ángulo cómo vivimos este proceso. No solamente hablar del proceso, sino hablar también de las características de esta versión y cómo los clientes lo fueron adoptando entonces y cómo fueron obteniendo beneficios y los beneficios que obtuvieron en esta versión. ¿Okay? Así que esta va a ser una pequeña introducción de Evolution 3, más allá de que después haya más charlas en las que ustedes pueden profundizar. Si me dejan decir en 3 palabras, la Evolution 3 es foco en mobile, en web y enterprise. O sea, la construcción de soluciones mobile, la construcción para las soluciones web y, en general, las soluciones de clase empresarial, aplicaciones de misión crítica que nosotros vamos a estar desarrollando con esta versión. Esta versión es robusta, está liberada y está pronta para ser usada para estos escenarios y ha sido preparada, entonces, para el mundo de tecnología de hoy. Y hablando de tecnología, veamos un poco en qué se enmarca esta versión. Esta gráfica es larga, tiene una línea azul que son las ventas de PCs y una línea amarilla que son las ventas de Android y de iPhone. ¿Okay? Lo interesante está ahí al final, años 2012, 2013, 2014, que son los años en los que en realidad se estuvo construyendo esta versión. ¿Okay? Ahora, si vemos 2012, ya es el final de esta gráfica, ¿tá? Ahí en realidad la revolución de los smart devices ya había ocurrido. Pudimos construir esta versión sobre un montón de certezas que ya se habían dado, ya había un montón de discusiones que este nuevo mundo había generado en todos nosotros como comunidad de desarrollo de software, de cómo teníamos que construir soluciones para este mundo nuevo, para este mundo, de alguna forma, post-revolución de Smart Devices. ¿Okay? Cuando ahora entramos entonces en ese modo de evolución, ¿qué soluciones tenemos que hacer? Bueno, la respuesta en qué soluciones tenemos que hacer la teníamos y es este tipo de aplicaciones. O sea, soluciones web que se ejecutan en un browser, no importa el dispositivo y tienen que tener un alto nivel de interactividad, tienen que ser bien vistas, ejecutar bien en cada uno de los dispositivos. Luego, aplicaciones nativas, y tienen que ser nativas, totalmente nativas, así es como las espera el usuario, cross-platform, en todos los dispositivos, van a tener una creciente complejidad en lo que es la experiencia de usuario y una creciente complejidad de arquitectura. ¿Okay? Más allá de mobile o de web, hay algunas características que son horizontales, como la seguridad, cada vez más importante, dada la creciente complejidad que tienen estas soluciones, ¿okay? Y lo otro que nos pasa es que antes quizás veíamos a BI, a Business Intelligence, como parte de soluciones grandes, Enterprise. En realidad, hoy cualquier aplicación, grande o pequeña, cualquier solución que nosotros demos, va a precisar algún dashboard, vamos a precisar tener conocimiento de qué es lo que pasa con tantos datos que manejan estas soluciones, grandes o pequeñas. ¿Okay? Y como último punto, sí, la automatización de los procesos de negocio es cada vez más importante y tiene que adaptarse también a esta nueva realidad, donde todos nosotros ejecutamos y hacemos tareas desde cualquier lado, estemos en la oficina o no. ¿Okay? Así que sobre estas realidades es que se construyó la versión y ahora sí paso a hablar de las características, comenzando con... perdón, no voy a pensar con las características. Hablo primero de un poco del proceso, ¿sí? Del proceso de la creación de esta versión. Nos llevó entonces del 2012, 2013 y comienzo del 2014 realizar esto junto con nuestros beta testers. Ahí quizás no hay tantas novedades, nosotros ya venimos trabajando siempre en las versiones GeneXus junto con ellos para liberarlas. Donde sí hay novedades es en cómo nosotros internamente hemos concebido esta versión. Nosotros hemos concebido esta versión bajo un nuevo concepto de producto, un concepto de producto que abarca toda la empresa de Artech, donde nosotros nos enfocamos, sí, por supuesto, en el desarrollo de esa versión,
pero también en presentar luego esa versión con su documentación, con sus cursos, con sus manuales, con sus videos, ¿sí? Con todo el material en todos los idiomas, preparándonos a todos nosotros para poder presentarla, para que todos ustedes la puedan adoptar fácilmente, preparando el producto no solamente GeneXus en sí, sino toda la suite de GeneXus, o sea, el GXFlow, el GXServer, el GXQuery, para que todos trabajen y se puedan liberar juntos, porque sabemos que ustedes no adoptan solamente el IDE, sino que adoptan toda una suite cuando adoptan la Evolution 3. Y no solo eso, no solamente los productos nuestros, sino también los productos que dan los Platform Partners, así que estuvimos trabajando junto con los Platform Partners también en esa parte, ¿ok? En preparar todos juntos, junto con la élite de la comunidad, para liberar entonces el 29 de mayo pasado esta versión todos juntos y ustedes la puedan adoptar. Esta nueva forma que nosotros concebimos creemos que trajo muy buenos resultados y queremos seguir profundizando en ese proceso. De hecho, en agosto nosotros ya tuvimos un 20% de adopción de esta versión y nosotros estamos muy contentos de eso. Ahora sí, no hablo de resultados y ahora sí vamos a las características. Y comenzamos con la primera de esas tres con respecto a mobile, ¿ok? Que es donde tenemos dos partes. La primera parte es la construcción de aplicaciones offline. Nosotros en Evolution 2 ya veníamos construyendo esas aplicaciones nativas, ¿ok? Pero esas aplicaciones nativas funcionaban muy bien cuando estaban conectadas. Ahora nosotros queremos ir un paso más y hacer que esas aplicaciones también funcionen cuando no están tan bien conectadas, ¿ok? En las aplicaciones conectadas, todo el procesamiento de datos se daba en el servidor, todos los datos estaban en el servidor. Ahora tenemos que preparar entonces la solución, tuvimos que preparar la solución para generar aplicaciones también offline, y ahí entonces vamos a tener procesamiento de datos mientras no estamos conectados y también vamos a tener una base de datos mientras no estamos conectados, ¿ok? O sea, cambia la arquitectura de la solución, pero GeneXus les resuelve eso, les va a resolver eso y calcula automáticamente una base de datos mínima que es con la que van a trabajar los programas mientras está offline, ¿ok? Pero no solucionamos solamente eso, sino que también solucionamos el punto de la sincronización. O sea que hemos hecho algoritmos sofisticados que resuelven la sincronización en forma genérica y adaptada a cada una de las aplicaciones. Entonces, estamos resolviendo con offline en mobile la generación de aplicaciones nativas donde nosotros generamos toda la solución, generamos la parte del servidor, generamos la parte que va en el dispositivo y generamos también todo para que funcione la sincronización. Eso hace de GeneXus una solución única en el mundo porque nadie hace esto de resolver la sincronización además, ¿ok? En cuanto a mobile, entonces, offline tiene una solución única, pero ahora dejo a Pablo a contarles cómo es esto, porque ustedes van a estar aplicando esto simplemente con una propiedad, hacen su aplicación online, después la pasan a offline con una propiedad, configuran alguna propiedad, sí, de sincronización, pero después ya les queda funcionando la aplicación también en offline. ¿Ok? Pablo, contanos. Gracias, Amin. Bueno, fue interesante, déjeme contarle que para mí resultó interesante cómo fue el proceso de adopción de esta versión en estos últimos 2 años y principalmente la adopción de esta feature, de la posibilidad de generar aplicaciones offline. Los primeros escenarios o los primeros casos que convirtieron rápidamente a la versión Evolution 3, allá cuando estábamos recién comenzando el proceso de beta test, casi 2 años atrás, fueron a quienes estaban trabajando ya en la parte de movilidad con las tecnologías anteriores, desarrollando aplicaciones para NetMobile o Pocket PC, que eran los típicos casos de fuerza de ventas, encuestas, recolección de datos. Uno de esos casos es la aplicación que desarrolló la gente de Infomódulos en Brasil, que es una aplicación de fuerza de ventas. Ellos tenían entonces sus aplicativos con tecnología anterior y querían migrar rápidamente a los Smart Device. Básicamente querían desarrollar sus aplicaciones para tablets. Los motivos eran varios, precios de los dispositivos, que eran mucho más económicos. Ahora toda esta gama de dispositivos, las prestaciones que daban, la posibilidad, por ejemplo, de mostrar
su catálogo de productos en una tableta y ya no en un dispositivo más pequeño. Usabilidad. Varias razones motivaron a querer migrar rápidamente de aquella tecnología a la nueva tecnología de Smart Devices. Y bien, lanzamos entonces a primeras betas de la versión Evolution 3, que tenía la capacidad de crear la base de datos ya en el dispositivo de forma offline y de generar los programas locales. Aún no teníamos esos procesos automáticos de sincronización que mencionaba Armin, pero eso no fue una limitación para ellos. Pudieron adoptarla rápidamente porque toda la parte de servicios de sincronización ya los tenían implementados. Eran web service que tenían implementados con su solución anterior y pudieron reutilizarlos, porque ahora la aplicación de ellos desarrollada con GeneXus podía ejecutar un programa en el dispositivo que llamase esos web service y sincronizara los datos. La aplicación esta de Infomódulos hoy la están utilizando más de 50 vendedores esparcidos por todo Brasil, procesan en momentos pico más de 2.500 pedidos por día. ¿Ah? Y así también surgieron otros casos, la gente de Prolixus de Argentina, la distribuidora Santa Catarina de Brasil, y así varios escenarios donde pudieron migrar entonces rápidamente porque ya disponían de todos esos servicios de sincronización, que es algo muy complejo de resolver. Otro caso similar es una aplicación de encuesta que realizó la gente de SEADE de Brasil. SEADE es una fundación del Estado que lo que hace es básicamente realizar encuestas, en particular es una encuesta de empleo y desempleo en el área metropolitana de San Pablo, trabajan para el gobierno de San Pablo. Y también fue un caso muy similar, que tenían aplicaciones en dispositivos antiguos, querían salir rápidamente de esos dispositivos, y fue allá en las primeras betas, comentábamos en el evento anterior que estaban trabajando en esta solución, hoy ya en producción. Es una aplicación que también visitan más de 3.000 domicilios en el mes a través de esta solución desarrollada para Android y que está ejecutando en tablets. Nuevamente, lo que hicieron fue reutilizar esos servicios que van sobre un RP de ellos, que es una caja negra para nosotros, pero para ellos fue simplemente invocar a esos servicios desde un procedimiento GeneXus ahora, desde directamente de su dispositivo. Bueno, estos son los escenarios tradicionales, ¿no? Fuerza de ventas, encuestas, los que ya conocíamos, pero surgieron casos nuevos y bien diferentes. Esta aplicación, que fue desarrollada por la gente de AZ Sportage, Kiko Acarian va a dar una presentación en este evento contando su experiencia en el pasado Mundial de Fútbol, porque estuvieron acompañando a la selección uruguaya, eran parte del equipo de la selección uruguaya, justamente porque tenían una aplicación que ellos desarrollan software para instituciones de fútbol y para directores técnicos, que básicamente lo que hacen es, bueno, tienen videos de las jugadas, de los partidos, sacan determinadas incidencias durante el partido, y el entrenador, el director técnico, los analiza en el entretiempo o durante los entrenamientos para, bueno, resolver algún esquema táctico. Este caso puntual quisieron desarrollar una aplicación en iPad con la Evolution 3 totalmente offline, que lo que hacía era filmar los partidos del Mundial, de la selección. Durante el partido estaba en la tribuna filmándolo, y en el entretiempo, durante ese partido, iban agregando determinadas etiquetas que fueron predefinidas por el entrenador, de qué cosas le interesaba ver. Por ejemplo, los tiros de pelota quieta, los remates al arco del rival, los desbordes. Bueno, eso lo iban etiquetando a medida que se iban filmando. En el entretiempo van con el iPad y le mostraban todas esas jugadas que el director técnico, en este caso Maestro Tavares, quería ver para analizar el partido de cara al segundo tiempo. Eso es una aplicación totalmente diferente de la que conocíamos y tiene que funcionar offline. Si no teníamos este tipo de tecnología, no podíamos tener este tipo de soluciones. Armin después comentó, y en ese proceso de producción de la Evolution 3, trabajamos mucho en lo que era la sincronización automática. Es decir, que ustedes pueden disponer de esos procesos de sincronización, que como les comentaba hoy, los primeros escenarios ya los tenían resueltos, ya los habían implementado, pero que ustedes los puedan obtener sin necesidad de implementarlo. Porque es un escenario bien complejo, es un tema bien complejo de resolver. Y así surgió, durante ese proceso, bueno, la posibilidad de que ustedes puedan obtener esos procesos de generación totalmente automáticos. La aplicación del encuentro, de este encuentro GeneXus GX24, es una aplicación offline. Ustedes cuando se la instalan en su dispositivo, ya viene con datos precargados, justamente para que no se tengan que sincronizar todos los datos en ese momento. Claro, esos datos fueron precargados cuando se publicó la aplicación en los stores, hace algunos días. Entonces, cuando ustedes levantan la aplicación,
van a ver que se sincroniza o que puede sincronizar algunos datos. Eso es porque desde que se publicó a la fecha, quizás alguna presentación cambió, el horario, el orador, alguna descripción. Alguien en el back office, en el sitio web de la aplicación del evento, está actualizando esa información y ustedes la tienen replicada automáticamente. Todo eso está ejecutando procesos de sincronización automático que verifica si hubo algún cambio a nivel de servidor, en la base de datos del servidor, alguna actualización, y se descarga esa actualización. Pero solamente viaja esa información que cambió. ¿Ah? O sea, son procesos que se generan automáticamente y que además son muy eficientes. Son pocas las cosas que el usuario puede actualizar desde esa aplicación. En este caso, solo marcar alguna presentación como favorita. Bueno, eso también va al servidor. Si ustedes se loguean con su usuario de GX Technical y después entran al sitio web con ese mismo usuario, van a ver las mismas presentaciones que marcaron como favoritas desde el dispositivo o desde el sitio web, la van a ver sincronizados en tanto el dispositivo como desde el sitio u otro dispositivo que luego tomen y se logueen con su usuario. O sea que es un proceso de sincronización en ambos sentidos. Como les decía, esto es un escenario quizás donde lo que ingresa el usuario no es mucho, a pesar de que hay todo un mecanismo de sincronización automática. Pero vean este otro caso. Es la aplicación que está desarrollando la gente de Okara Tech para el agro. Es una aplicación, básicamente los agricultores, ingenieros agrónomos que están recorriendo el campo, van analizando los cultivos, detectan alguna enfermedad en los cultivos, algunas plagas, y bueno, con el propio dispositivo, desde el iPad, pueden ver información relacionada con esa plaga, buscar con imágenes, a ver si es esa enfermedad la que tienen en sus cultivos. Eso lo están haciendo desde una aplicación que obviamente tiene que funcionar en un escenario sin conectividad. Estamos en el medio del campo. Pero además pueden ingresar información sobre la plaga que están viendo, sacar algunas fotos. Todas esas fotos van a tener la posición geográfica, o sea, el punto exacto en el mapa de dónde fue que se encontró esa incidencia. Se van a ingresar órdenes de trabajo y todo se está realizando en el dispositivo. Y en la medida que existe conexión a Internet, automáticamente eso se va a sincronizar con un servidor y las otras personas que están usando esta misma aplicación y ejecutando las órdenes de trabajo, ya van a ver toda esa información pronta para utilizar. ¿Bien? Acá es un escenario donde, si se quiere, mayoritariamente la entrada de datos se da desde el device. ¿Ah? Bueno, acá otra imagen de esa aplicación, como ven, utiliza muchas fotos para tratar de comparar esas enfermedades. Todos esos mecanismos de sincronización de imágenes los hemos optimizado. ¿Ah? Tuvimos que hacer cambios en cómo almacenamos las imágenes en los dispositivos para que sea más eficiente, o sea, no la almacenamos en la base de datos, sino en el file system del dispositivo, siguiendo las reglas que recomendaban las plataformas, pero eso es algo totalmente transparente para ustedes como desarrolladores. Para ustedes es un atributo de tipo image, es un blob, y no tienen que cambiar nada en la programación para trabajar con estas funcionalidades. Entonces, yo creo que la facilidad que dio GeneXus con la generación de aplicaciones offline completó un ciclo. Ya teníamos la posibilidad de hacer aplicaciones online, ahora offline. Entonces, no importa qué tipo de aplicaciones, vimos escenarios muy variados. Aplicaciones intraempresas, aplicaciones para consumidor final, online, offline. En realidad, esto viene a romper esa barrera conceptual entre lo que es online y offline. Son simplemente aplicaciones. Para ustedes es desarrollar simplemente aplicaciones. Toda la complejidad que está atrás de esa arquitectura, de si los datos van a estar locales, van a estar en un servidor, voy a estar conectado a un servicio directamente del dispositivo y trayendo los datos de algún RP, de algún sistema externo, de SAP, de lo que sea, no importa. O es una aplicación online donde no quiero ningún dato en el dispositivo. Quiero que todo esté en el servidor por temas de seguridad, como aplicaciones bancarias, donde no me interesa que esté nada almacenado en el dispositivo. Bueno, son escenarios muy variados y para ustedes desarrollar uno u otro es exactamente lo mismo. El objetivo entonces, con esta nueva funcionalidad incorporada en la Evolution 3, creo que lo que vamos a tener son aplicaciones que puedan ejecutar en cualquier momento, en cualquier lugar, independientemente de la conectividad. ¿Ah? Y que para nosotros como desarrolladores eso sea realmente muy fácil. ¿Ah? Lo dejo a Armin entonces para continuar viendo otros aspectos de la parte mobile que tiene la versión Evolution 3. Gracias, Pablo. El otro punto dentro de las aplicaciones nativas, y justamente por eso precisamos también que sean nativas, porque queremos llevar a su máxima expresión la user experience, o sea, la experiencia que tiene el usuario con esa aplicación. Entonces, 2 puntos sobre esto de la experiencia de
de la aplicación. Primero, en Evolution 2 nosotros ya veníamos trabajando y dando facilidades para que ustedes puedan lograr las aplicaciones que quieran. Ahora, lo que mencionó Pablo también hace a la experiencia de usuario, porque justamente quiero que la aplicación ejecute siempre y bien. Pero nosotros llevamos eso a más, quisimos llevar eso a más en la Evolution 3, quisimos que ustedes realmente puedan hacer con esta versión lo que ustedes están deseando, lo que ustedes están definiendo junto como desarrolladores, junto con sus diseñadores, o sea, como equipo de producción, están soñando hacer que eso ustedes lo puedan expresar en GeneXus y entonces lograr el tipo de aplicaciones y las aplicaciones con ese nivel de experiencia de usuario que ustedes están deseando. ¿Okay? Así que ahí pusimos el foco y para eso tuvimos que tener en cuenta lo siguiente, que como generador de código nosotros tenemos que generar, y lo hacemos, generar código específico para cada una de las plataformas, porque los usuarios de cada plataforma tienen una forma de esperar, o sea, esperan de alguna forma determinada que esa aplicación se comporte. Segundo, que esos estándares de cómo se tienen que comportar las aplicaciones no las estamos definiendo nosotros ni las definen ustedes. Hay unas cosas ahí, hay algunos estándares que los definen los mismos proveedores de plataforma. Ellos definen esas guías y esas guías van evolucionando. Entonces nosotros vamos acomodando también y mejorando los generadores para que se adapten y se vayan evolucionando junto con estas guías, de forma que ustedes vayan construyendo aplicaciones que las cumplen. Como decía Pablo ya, eso siempre, no importa la aplicación que ustedes hagan, para qué fin la hagan, si es internamente para su empresa, si es para sus clientes o si es una aplicación de consumidor final, todas ellas requieren un alto nivel de experiencia de usuario porque el usuario todo el día está navegando en aplicaciones que lo tienen y lo quiere también con las aplicaciones que ustedes le hacen. Bueno, la novedad, como les decíamos aquí, es que la Evolution 3 permite eso, habilita a la construcción de esas aplicaciones nativas como ustedes las quieran. Específicamente en esta versión estuvimos trabajando en 3 puntos. Estuvimos agregando animaciones para que las transiciones entre una pantalla y otra se puedan dar en forma animada. ¿Okay? Y también que los controles ustedes los puedan transformar, hacer transformaciones sobre esos controles, o sea, rotación, traslación, ¿okay? Y todo eso funcione de forma animada. Lo otro es que dimos gran flexibilidad en el diseño. Ahí trabajamos en posicionamiento absoluto para que ustedes puedan realmente colocar los controles donde quieran, puedan superponer controles. Luego trabajamos en las grillas, que tengan máxima flexibilidad en las grillas. Todos son listas hoy en día, o mucho de su aplicación son listas. Bueno, todo ese tipo de listas, que no importa cómo se visualizan, que ustedes lo puedan expresar con grillas. Y luego sí, agregando cada vez más controles para que ustedes puedan hacer el diseño de la interfaz de usuario como ustedes desean. ¿Okay? Así que esos fueron los 3 puntos principales. Ahora, yo creo que no se puede explicar esto con palabras, es mucho más fácil de explicar con imágenes y con hechos, así que nuevamente Pablo les va a contar cómo es que se adoptó esto. Gracias, Sammy. Bueno, realmente las mejoras incorporadas en la versión Evolution 3 se han notado en la calidad de las aplicaciones que se han generado en estos últimos meses. Si analizamos las aplicaciones que hacíamos hace un par de años atrás y que en ese momento decíamos que eran espectaculares, ahora las miramos y decíamos que eran horribles, digamos, porque realmente la mejora en todo lo que tiene que ver los aspectos de user interface van evolucionando y nosotros tenemos que ir acompañando esa evolución. La Evolution 3 hizo muchos cambios, incorpora muchas facilidades, como comentaba Armin, para de alguna forma minimizar esa brecha que existe entre lo que el diseñador nos propone y nosotros como desarrolladores realmente podíamos hacer. Hoy es mucho más fácil. En el evento hay un montón de charlas relacionadas con el tema diseño, experiencia del lado de desarrolladores. Ahora después del corte, en la segunda charla después del corte, Franklin nos va a contar su experiencia desarrollando aplicaciones en Estados Unidos, donde el requerimiento de la user experience es fundamental. Bueno, cómo lo lograron ellos con GeneXus. Hay otras charlas de diseñadores. Sebastián del Río nos va a contar también un poco, bueno, su experiencia desde el punto de vista de desarrollo, cómo podemos entregar una aplicación mínimamente viable desde el punto de vista de diseño.
Y van a ver ahí en el programa varias presentaciones más. Estas son algunas, EcoPack, desarrollada por la gente de Alexandre Lucchini de Brasil para una empresa de seguro, donde el tema de la usabilidad era el factor elemental. El mayor costo de la aplicación fue en temas de diseño. Aplicaciones bancarias, una aplicación Revenue que es desarrollada por GeneXus USA para campañas de marketing. Pero yendo específicamente a algunas de esas features que Armin mencionaba, que están incorporadas en la Evolution 3, déjenme mostrarle aquí el concepto de Canvas y posicionamiento absoluto, que es una de las facilidades que tienen hoy para desarrollar este tipo de layouts, que vendría a ser tener la posibilidad de superponer controles. Y lo que ven en esa aplicación desarrollada por Urraca para un evento de computación gráfica que va a suceder aquí en Montevideo en el próximo mes, ven que está la lista de las presentaciones con una imagen, es un atributo, es un campo que tiene una imagen, pero arriba se muestra otro atributo que es la imagen del orador, la hora, el título de la presentación, es decir, los campos están superpuestos. Ven que se puede lograr interfaces realmente muy, muy buenas. Otra aplicación, Ticket Beagles, también desarrollada por GeneXus USA para compra y venta de tickets de espectáculos deportivos y teatrales, etc. Aquí están usando nuevamente el concepto de Canvas, superponiendo los controles. Y la propia aplicación del evento es otro ejemplo. Cuando ustedes ven la lista de hoteles o la lista de restaurantes y la visualizan desde un mapa, tienen la opción de ver los restaurantes que están más cerca, etc. Todo eso con controles que se superponen. Otra de las características que mencionaba Armin es el tema de las listas, de los grids. O sea, el control grid, creo que es uno de los controles más utilizados en la aplicación Smart Device. Todo básicamente son grids. Lo que cambia es la forma de visualizar, ¿no? Si quiero verlo como una galería de imágenes, como un mapa, porque son referencias geográficas, una lista horizontal, vertical, etc. Bueno, esta versión incluye muchas mejoras para trabajar con ese elemento, con ese control grids, básicamente propiedades. Una de las primeras cosas que hicimos fue levantar una restricción que teníamos de poder colocar más de un grid en el mismo layout con tabla base. Eso permite, por ejemplo, en esta aplicación de GeneXus USA, de tener un grid arriba con una galería de imágenes asociado a un control, Paged Grid, donde van paginando los diferentes productos, y al momento de elegir uno de esos productos, abajo aparece otro grid, pero que tiene otro control asociado, es un horizontal grid, donde puedo tener más de una imagen y puedo ir paginando también, y bueno, donde se van mostrando las promociones relacionadas con el producto. Otro ejemplo es en la aplicación del evento. Ustedes pueden ver en la lista de oradores, no sé si se alcanza a distinguir ahí, que hay algunas presentaciones que tienen más información. Bueno, son las keynotes. Queríamos resaltarlas de alguna forma. Bueno, hoy pueden ustedes, cuando están diseñando el layout de un grid, en realidad el elemento de un grid, que le colocan, bueno, yo quiero ver la foto, la descripción del orador, la empresa, pueden definir un layout alternativo, y que ese layout alternativo se sustituya bajo ciertas condiciones. En este caso, el layout alternativo tiene una pequeña bio del orador. Y cuando es una keynote, quiero que se presente esa información y no el otro layout. ¿Okay? Otra de las facilidades relacionadas también con la opción de tener más de un layout por línea del grid es que al momento de hacer tap en un elemento del grid, esto es una lista vertical donde están los diferentes productos, la aplicación Revenue, que es de campañas de marketing, puedo seleccionar un producto, por ejemplo LG, y automáticamente se sustituye. Ahí el efecto es como que se expande, digamos, ese elemento y muestra más información. Lo que está sucediendo es que se sustituye el layout asociado a esa línea de grid por otro layout alternativo que tengo definido y que se va a cargar dinámicamente. Son varias facilidades que ustedes ahora tienen con respecto a los grid. Otro es un control nuevo que se llama Matrix Grid, que está utilizando la gente de TV Azteca de México, una de las principales productoras y cadenas de televisión de México. Quería mostrar en el device su grilla de programación, pero este grid tiene algunas particularidades, que un elemento del grid puede ocupar más de una columna o más de una línea. Y además que tenga paginación horizontal y vertical. Eso ustedes hoy lo pueden aplicar, es un control especial que habilita todas esas funcionalidades y que ustedes los pueden también utilizar. Y esta es una aplicación que nos viene acompañando desde el comienzo, la aplicación del Metro DF.
Acá lo que quería mostrarles, algunas de las transiciones que también tienen los efectos. Ven cuando pasa de una página a la otra, esos efectos. Gracias. Son transiciones, varios grids. Ahí tenemos las diferentes líneas de metro. Cuando selecciono una línea de metro, puedo elegir las estaciones, que es un grid que aparece adentro de otro grid. Acá vamos de vuelta. Ven las estaciones, un grid adentro del grid de líneas de metro. Selecciono la estación destino. Bueno, y ahí puedo ver en un mapa el recorrido. Y arriba, si ven, puedo ir cambiando por las diferentes opciones de recorrido y se va actualizando el mapa y las estaciones por las que va a pasar cada uno de esos recorridos abajo. ¿Ah? Son todos grids. Todos grids. ¿Okay? Esa aplicación es básicamente eso. ¿Ah? No tiene ninguna pantalla adicional. Hoy en México hay muchas aplicaciones del metro. Esta no es ni siquiera la oficial, pero tiene solamente de Apple más de 320.000 descargas. ¿Ah? Principalmente por una interfaz simple, intuitiva, y además porque es offline y funciona en cualquier lugar, sobre todo en las líneas de metro que a veces no existe conexión a Internet. Bueno, hay muchas aplicaciones más. En el showcase.genexus.com ustedes van a ver varias de estas aplicaciones que fueron desarrolladas con GeneXus. Lamentablemente no están todas, porque hay muchas que no nos enteramos. Hay aplicaciones que son para uso interno dentro de las empresas que no están disponibles ahí. De las que nos enteramos, hemos publicado varias aquí. Ahí pueden ustedes acceder a esas aplicaciones, descargarlas, mirarlas, ver cómo fueron desarrolladas y bueno, aprender también un poco de esas experiencias. También, si quieren comenzar ustedes a desarrollar aplicaciones Smart Device, ahora desde el IDE de GeneXus, en la Start Page, tienen una opción, al momento de crear una base de conocimiento, de poder crear una a partir de un ejemplo, de ejemplos que tenemos disponibles. ¿Ah? Está, por ejemplo, la aplicación de Sales, que implementa una aplicación de fuerza de venta, o sea, un catálogo de productos, ingreso de órdenes, offline, todo offline, ahí para ver un poco cómo funciona todo ese mecanismo de sincronización. Está la Event Day, que tiene incorporada muchas de estas features que Armin comentaba, de esa lista de funcionalidades. Incluso en el wiki está toda la documentación de cada una de las funcionalidades que usa y cómo están siendo implementadas para que ustedes puedan adoptarlas rápidamente. Y bueno, después hay otras aplicaciones como la ICRM, que es más para web, que ahora le dejo a Armin para introducir ese otro pilar que incorporamos en la versión Evolution 3. Gracias, Pablo. Hasta aquí entonces las novedades sobre aplicaciones nativas y vamos a pasar ahora a hablar de las novedades en web, o sea, aplicaciones que ustedes, o sitios que ustedes ejecutan en el browser. ¿Okay? También aquí queremos llevar la experiencia de usuario a su máxima expresión y queremos que esa experiencia de usuario esté bien en cada uno de los dispositivos, no importa el tamaño. Así que tenemos 2 puntos a resaltar aquí. Primero, experiencia de usuario. Segundo, que esa sea en cualquier dispositivo. Vamos con el primer punto de esos, y es un conjunto de tecnologías que llamamos Smooth. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos que las aplicaciones que ustedes tengan ese nivel de interactividad que también tienen las aplicaciones que vuestros usuarios o ustedes mismos usan en el día a día y son usadas por millones de usuarios, y por eso, entonces, todo el mundo está acostumbrado a este tipo de soluciones. Sería ideal si nosotros podemos construir nuestras aplicaciones con la misma experiencia de usuario, ¿sí? ¿Qué tienen esas? Si miramos un poco esas aplicaciones, esas soluciones, ¿qué es lo que tienen? Bueno, tienen un concepto que es Single Page Applications, o sea que en realidad todo transcurre en una misma página, y si no fuera así, por lo menos las transiciones entre una página y la otra son amigables. ¿Okay? Son animadas y son amigables. Y el otro punto es que constantemente están dando datos nuevos esas aplicaciones. O sea, ese sitio, esa página en la que ustedes están, constantemente muestra datos nuevos, o sea, muestra datos en tiempo real. Son datos que el browser obtiene del servidor. O sea, el servidor le va mandando datos nuevos al browser, y esos datos nuevos se van refrescando en componentes en forma independiente. O sea, no se me va a refrescar toda la página solamente porque haya un dato nuevo, sino que distintos componentes van mostrando entonces las actualizaciones. ¿Okay? Eso es a nivel conceptual lo que pasa en una página moderna. ¿Qué funcionalidades hay en GeneXus para lograr eso? Bueno, primero que nada tenemos un nuevo esquema de ejecución de eventos, mucho más simple, luego voy a entrar en detalle. Tenemos un tipo de dato de notificaciones, así como en mobile, también lo tenemos en web ahora. Hacemos las transiciones en forma animada, eso automáticamente.
Y los componentes también se refrescan en forma independiente. Esos web components que ustedes ya conocen en GeneXus desde hace varias versiones, también ahora se refrescan en forma independiente. Así que con estas funcionalidades ustedes van a lograr ese tipo de aplicaciones. ¿Okay? Sobre el esquema de eventos, antes era más complejo, ahora simplemente ustedes programan un evento de usuario y cuando el usuario ejecute ese botón, solamente ese evento es el que se va a ejecutar. ¿Okay? Entonces pasamos a un esquema mucho más simple, conocido por muchos de antes, parecido al de Win, donde es mucho más predecible lo que va a funcionar, mucho más fácil de entender, mucho más fácil de aprender, mucho más fácil de entender el código escrito. ¿Okay? Entonces GeneXus está quedando mucho más simple con esto. Y lo interesante es que esa simpleza también en este caso, cosa que no siempre sucede, se puede traducir al código generado. El código generado queda mucho más simple, hay mucho menos tráfico entre el browser y el server, hay menos procesamiento en el cliente y también hay menos procesamiento en el servidor. O sea que con Evolution 3, si ustedes adoptan esta funcionalidad, ustedes van a estar haciendo un uso mucho más eficiente de los recursos. ¿Ok? ¿Cómo es que ustedes adoptan esto? Bueno, lo pueden ir adoptando en forma paulatina, en forma incremental. Pueden configurar una propiedad a nivel de versión, si hacen una base de conocimiento nueva y comienzan de cero, ya lo natural es comenzando a hacer este tipo de aplicaciones. Ahora, si ustedes están migrando, lo pueden ir adoptando en forma paulatina, objeto por objeto, y mientras lo van habilitando, van acomodando el código de los eventos para que funcione de acuerdo a este funcionamiento. ¿Okay? Pero Pablo les va a contar esto en la vida real cómo se ve. Bueno, en primer caso donde adoptamos estas facilidades, sobre todo el concepto de Single Page Application y Smooth, fue en el Community Wiki. Internamente hicimos un proceso de dog fooding, digamos, comer nuestra propia comida de perro para probar todas estas características, a ver cómo nos íbamos. Y realmente creemos que los resultados fueron muy buenos, por lo menos el feedback así lo fue. Ahora ven que el sitio seguramente muchos han entrado, que cambió un poco la cara del Community Wiki. Estas facilidades de tener toda una única página, de que la transición sea mucho más suave, permitió incorporar incluso otras características que queríamos, como el concepto de tabla de contenido, donde podemos ir seleccionando diferentes opciones en ese menú que aparece y se va actualizando la información a la derecha sin hacer un refresh de toda la página. Entonces, la experiencia de usuario es mucho mejor. También incorporamos otros controles, otro componente ahí para evaluar un documento, ¿sí? A ver si realmente fue útil o no, y van a ver que cada una de esas acciones que el usuario está realizando no hace un refresh completo de toda la pantalla. Bueno, otro caso más es el sitio web de este encuentro. Ahí van a ver también que están utilizando toda esta versión nueva. Pero si hay un caso o un escenario donde estas funcionalidades son elementales, es como el caso que me comentaba Víctor. Sabía que va a hacer una presentación después del corte sobre una aplicación que desarrollaron ellos, que es una aplicación para corredores de bolsa. Vean esa aplicación que está en la Evolution 3. Utiliza el concepto de Single Page Application en el sentido de que todo transcurre en una única página, al estilo Facebook, digamos, ¿no? Nunca se va de ahí el usuario. Y hay un montón de controles que van apareciendo, desapareciendo, eso con efectos, con transiciones, según, digamos, las opciones que quiera ver el usuario en cada momento. Todo el tema de notificaciones. Vean que ahí estamos hablando de un sitio donde quieren ver información actualizada de los valores de las diferentes acciones en la bolsa. Entonces, bueno, quieren que eso se vea refrescado. Ahí lo ven en el control, cómo se van actualizando automáticamente los valores. Y allá arriba también se va actualizando de forma automáticamente los valores de las acciones, sin ninguna intervención del usuario, sin que el usuario tenga que hacer un refresh. Eso a través del concepto de notificaciones push, que también están incorporados en esta nueva característica. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Vamos a ver otra de las características de web que tiene la versión. Gracias, Pablo. Entonces, decíamos que quiero una óptima experiencia de usuario entre el browser y la persona, una alta interactividad. Eso lo estamos logrando, como ya lo demostró Pablo. Pero ahora no quiero solamente eso contra esa pantalla o contra
una determinada pantalla, sino que lo quiero con todo tipo de pantallas, sean pequeñas, grandes, medianas. ¿Okay? Y a eso es que responde este segundo concepto de la Evolution 3 en web, que es Responsive Web Design. Justamente trata de lograr eso. O sea que si yo tengo una pantalla grande, donde yo tengo espacio, que yo pueda aprovechar ese espacio para entonces mostrar más información. Ahora, si esa misma pantalla, ese mismo web panel, en realidad ejecuta en un dispositivo pequeño, bueno, que entonces ese web panel tenga la inteligencia para solamente mostrar ahí los datos relevantes y posibles de mostrar en esa pequeña pantalla. O sea, en este ejemplo lo que ven es un grid que primero tiene como 4, 5 o 6 columnas y después de repente solamente tiene 3. ¿Okay? O sea, se comprime de forma inteligente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hemos agregado en la Evolution 3 un nuevo editor, un editor de un nivel de abstracción más alto, con el cual nosotros entonces podemos decir qué parte de la pantalla se va a ver en dónde o qué comportamiento va a tener de acuerdo al tamaño de la pantalla. ¿Okay? Eso también se logra combinando reglas y condiciones en los temas. O sea, yo puedo en un tema decir que tal clase de tal botón, o por ejemplo tal botón cuando se ve en una pantalla grande tenga tal color, tenga tal tamaño, pero cuando esté en una pantalla pequeña o que se oculte o que se vea de otra forma más pequeña o como un icono simplemente y no con toda una frase asociada. ¿Okay? Todo eso con CSS entonces debajo, y debajo también Bootstrap, que es un framework, una herramienta que nos ayuda a construir este tipo de soluciones. Lo interesante es que ustedes no tienen que saber de Bootstrap para lograrlo, simplemente es un dato, como es un framework muy famoso, quería mencionar que estamos usando eso para lograrlo. ¿Okay? ¿Cómo se adopta? Bueno, de vuelta hay propiedades a nivel de versión. Ustedes también lo pueden ir adaptando en forma paulatina y a medida que lo adoptan, ya los default forms se van generando de forma responsiva. La master page va a ser responsiva, ya estamos distribuyendo una que lo es, como ejemplo. Y también si ustedes tienen patterns, esos patterns van a ir tomando esa propiedad y se van generando automáticamente en forma responsiva. De hecho, el ejemplo Light CRM que está en la Start Page que mencionaba Pablo hoy, ese ejemplo ya está hecho de forma responsiva, tiene el pattern aplicado, son las 3 transacciones básicas de cliente, contacto y reuniones. A partir de esas 3 transacciones genera entonces y muestra todo en forma responsive y ustedes lo pueden bajar. ¿Okay? Pero Pablo ahora les muestra esto nuevamente en la vida real. Bueno, sí, el concepto de responsive como que se aplica más que nada a sitios institucionales, ¿no? Se ve básicamente muchos en las landing page o sitios más institucionales. Pero nosotros queremos que eso se utilice también en estas aplicaciones de negocio. Y ahí vemos un caso de la gente de Sophis Technology, de Sophis Solutions, que desarrollaron una aplicación para AUSI, que es una agencia uruguaya de colaboración internacional, que básicamente una de las aplicaciones que desarrollaron fue todo el tema del programa para intercambio de becas. ¿Ah? Y lo quisieron hacer en la Evolution 3 justamente, porque querían que sea con esa interfaz responsiva, que pudiera ejecutar no solamente desde una computadora, sino también desde una tablet y eventualmente desde un teléfono. ¿Ah? Igual es importante notar algo que es fundamental, ¿no? Si nosotros queremos hacer una aplicación para dispositivos móviles, tiene que ser nativa. ¿Ah? Estos son escenarios donde las aplicaciones son sitios web que eventualmente queremos verlo desde un dispositivo. ¿Ah? Pero es importante mantener esa diferencia. Como ven, es un trabajar con, donde están viendo ahí todas las becas que hay a nivel del mundo y que los uruguayos podemos ir a hacer o que gente de afuera puede venir a hacer aquí a Uruguay. Y que a medida que la pantalla se ve en un dispositivo más pequeño, bueno, ahí se reacomodan un poco los controles, el menú aparece vertical en lugar de horizontal, los filtros también aparecen distribuidos de forma diferente. Y así varios casos más. Otro es, los platform partners también están adaptando sus patterns, como es el caso de Cadobest Tools, que están lanzando en el evento una nueva versión que ya genera las pantallas de esta forma utilizando responsive. Y bueno, y otro caso que quería mostrarles también el sitio de la gente de Brokerware, que para un cliente particular querían que sea totalmente responsive. Vean entonces acá
Esta es esa aplicación desarrollada con la Evolution 3, donde a medida que se va achicando el tamaño de la pantalla, eso está simulando los diferentes dispositivos. Aquí podemos pensar que estamos en un mini iPad y acá estamos yendo a lo que sería un iPhone 6 y a un teléfono cada vez más pequeño. Vean cómo se van reacomodando todos los controles en la pantalla, eliminando información para que no quede muy cargada, para mostrar siempre la información más importante. ¿Okay? Bueno, todo esto son funcionalidades que ustedes ahora pueden adoptar en sus aplicaciones. Armin. Bien, pasemos ahora a ver las funcionalidades que en realidad son horizontales, o sea, dejemos de hablar exclusivamente de mobile o exclusivamente de web y veamos las que son generales para las aplicaciones de misión crítica que nosotros desarrollamos con GeneXus. Ahí hemos estado trabajando en el GAM, GeneXus Access Manager, que es el módulo que viene de seguridad que viene integrado y que ahora permite que las soluciones que hagan automáticamente sean proveedores de identidad. O sea, si ustedes hacen en su empresa varias soluciones web, por ejemplo, una de ellas puede ser proveedora de identidad, entonces concentran en ella todas las identidades, todos los usuarios, todos los datos de sus usuarios, y las otras pueden tomar automáticamente de ese proveedor de identidad la identidad. Y además, cuando ustedes pasan de una solución a otra, tienen la función de single sign-on, o sea, ustedes siguen logueados dentro de cada uno de los sitios a medida que van navegando por los sitios de su empresa, por ejemplo. ¿Okay? Además, hemos agregado el tipo de dato criptografía, que es muy útil en las aplicaciones de facturación electrónica. A nivel de BPM, vean, yo les decía hoy el nuevo mundo, donde cada uno trabaja desde cualquier lugar y puede ir adelantando tareas. Una tarea específica, siempre ya con GXFlow la podíamos ejecutar desde web, ahora también la podemos ejecutar desde un dispositivo. O sea, una misma tarea puede estar asociada a web y a mobile. Entonces, estoy en la calle, tengo un celular a mano y tengo una aplicación nativa, puedo resolver mi tarea y después cuando estoy en la oficina en realidad puedo usar un dispositivo más cómodo como un desktop. Por lo cual, esté donde esté, yo puedo realizar las tareas de mi empresa y entonces las operaciones de las empresas se pueden ver optimizadas. ¿Okay? Después hemos trabajado en cosas más específicas para el equipo de desarrollo, hemos trabajado mucho en productividad, en hacer más rápido los ciclos de desarrollo, estamos aprovechando todos los procesadores para especificar y generar en forma concurrente. Hemos agregado más potencia al comando principal de GeneXus, que es el for each, y seguiremos en esa línea, como verán en otras presentaciones. Y hemos agregado más conocimiento a la base. Por ejemplo, estamos guardando las referencias de los temas y los objetos. O sea, si yo puedo ver para una clase de un tema en qué objetos está siendo utilizada. Y por último, y quizás una función la más importante, es la de módulos, que nos va a permitir modularizar una base de conocimiento, lo cual nos permite entender mejor una base de conocimiento y poder interoperar entre los módulos. De hecho, tenemos algún diagrama luego de esos módulos donde podemos ver el nivel de acoplamiento que tienen esos módulos y tener una visión global de mi base de conocimiento. ¿Okay? Eso facilita el trabajo hoy. Hemos hecho estas funcionalidades para estos escenarios, pero también nuestros clientes lo han usado para otros y de eso les va a hablar Pablo. Como decía Armin, el tema de módulos, la idea es principal, es sentar bases para nuevos cambios que queremos hacer de cara al futuro, sobre todo para aquellos que trabajan con bases de conocimiento muy grandes. Yo particularmente en los últimos meses he estado trabajando con bases de conocimiento que son de más de 10, 15, casi 20.000 objetos. Entonces queremos hacer muchas facilidades orientadas en ese sentido. Pero si bien el módulo hoy de por sí ya tiene varias funcionalidades interesantes, la gente lo ha utilizado en otros escenarios que en principio no lo habíamos pensado, digamos, que es, por ejemplo, estuvimos trabajando con la gente de .exe, Marcelo Bustamante, que ellos tienen mucha experiencia en proyectos de migración de bases de conocimiento de versiones antiguas a versiones más nuevas de GeneXus, y encontraron en módulos la posibilidad de volver a integrar bases de conocimientos que antes los tenían desperdigadas en diferentes, por motivos de limitaciones que existían en el pasado, digamos, tenían esas bases de conocimiento que eran muy grandes, tuvieron que en su momento separarlas y ahora pueden realmente consolidarlas en una única base de conocimiento separada por módulos
Eso gracias a que podemos tener un objeto con el mismo nombre en diferentes módulos. Y bueno, y eso les trae muchas facilidades para lo que es el proceso de migración, trabajar con otros productos como GeneXus Server, etc. Y otro escenario, como consecuencia de cómo implementamos la solución de módulos, particularmente en Java. En Java, cada módulo se termina generando lo que llaman diferentes packages. Eso lo que quiere decir es que objetos que están en diferentes módulos, luego esas clases que se terminan compilando, lo que terminan siendo son todas las clases que pertenecen a un módulo, están en un directorio y las clases de otro módulo en directorios diferentes. Eso encontraron la gente de .exe y la gente de GASI Argentina también, esa facilidad para aplicarla en el momento de deploy. Es decir, hoy ellos pueden hacer el deploy de los diferentes módulos de su aplicación en web app diferente, trabajar en una web app y hacer actualizaciones en una web app sin que eso afecte el funcionamiento del resto de la aplicación. O sea, son, digamos, facilidades adicionales que le encontraron al tema de los módulos. Y bueno, y con respecto al tema de Enterprise, Manuel Celada va a comentar una presentación que tenemos después del corte, su experiencia trabajando con GeneXus. Ellos hoy tienen este sitio web que es una central de riesgo crediticio, está desarrollado con GeneXus Evolution 3, han pasado por varios procesos de migración con todas las versiones de GeneXus y encontraron en esta versión la oportunidad que precisaban para una aplicación como esta, que es una aplicación altamente escalable. Hoy tienen más de 300.000 usuarios accediendo a ese sistema y bueno, con un potencial de pasar a millones de usuarios. Y bueno, lo que precisaban era una solución que sea muy performante, justamente por lo que les decía de la alta concurrencia. Tienen el deploy hecho en sus aplicaciones en la cloud de IBM, de SoftLayer. Y bueno, encontraron en esta versión entonces la posibilidad, las facilidades para lograr este tipo de aplicaciones y en el tiempo y forma que ellos requerían, que esta solución requería. Otro caso es la gente de Conquest One de Brasil. Conquest One es una empresa que se encarga de hacer servicio de reclutamiento y selección de personal para varias compañías grandes de Brasil. Ellos querían desarrollar una aplicación que los ayudara en ese proceso de selección de personal para esas compañías. Ya tenían aplicaciones de CRM, tenían ERP, y bueno, en pocos meses desarrollaron esta solución con la Evolution 3 de GeneXus, que básicamente lo que hacen es colocan el perfil del usuario, el perfil del usuario que cada empresa está buscando, y ahí hacen un análisis en su base de datos, que utiliza mucho el concepto de Big Data, porque tienen hoy cargado todos los currículums de todas las personas que están buscando trabajo, pero además tienen algoritmos de búsqueda de patrones a través de las redes sociales donde complementan la información de cada uno de esos usuarios. A pocos meses de tener liberado el producto ya tienen solamente del área de TI tienen más de 40.000 personas registradas, más de 40.000 perfiles cargados en su base de datos. Y bueno, son ejemplos de aplicaciones que tuvieron que ser realizadas en tiempo y forma, que precisan de altas prestaciones, que precisan que las interfaces sean bonitas. Esto utilizan el concepto de georreferencia para saber dónde viven las personas, porque en Brasil y particularmente en San Pablo, el tema de dónde vivo es importante por las distancias y el tiempo que demora en ir una persona al trabajo. Y bueno, es en esta versión entonces donde encontraron todas estas facilidades para resolver sitios de misión crítica. Durante el evento van a haber un montón de casos más. Aquí solamente puedo presentar algunos por tema de tiempo, obviamente. Pero bueno, van a haber presentaciones de casos, presentaciones de cómo se logran hacer estas soluciones con GeneXus. Así que bueno, por mi parte lo dejo con Armin para cerrar esta presentación. Gracias, Pablo. Señores, entonces, en 3 palabras, nosotros pusimos foco en mobile, en web y en soluciones de clase empresarial, soluciones de misión crítica que todos ustedes van a estar haciendo con esta versión. Ahora, si ustedes me dejan hacer el resumen del resumen, en realidad esta versión es producto de 25 años de experiencia de ustedes y de nosotros volcada en esta versión para la construcción de soluciones de misión crítica. Y, en otras palabras, por favor, sírvanse de la versión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.